Nos encontramos en Varsovia. Estamos en la entrada del Museo Polin, que es el Museo de Historia de los Judíos Polacos, y aquí a nuestra derecha también tenemos el monumento de los héroes del gueto judío de Varsovia. Lo que vamos a hacer es entrar en el museo y ganar un poquito de contexto sobre lo que os vamos a contar a continuación sobre el gueto de Varsovia. Un pasaje, por favor. Buenos días, eso es lo primero. Un poquito de educación, por favor. Aquí tiene su pasaje. Que tenga buen viaje. Muchas gracias. Ahora que hemos visitado el Museo de Polin, nos vamos a contar un poco sobre la historia de los judíos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Aún así, queremos recalcar que no somos historiadores, por lo tanto, probablemente muchas de las cosas que contemos nos falten mucha información, pero bueno, hemos hecho, creo, un buen trabajo, así que adelante. Y volviendo al tema y lo primero de todo, ¿qué es un gueto? Un gueto es una agrupación de personas marginadas que viven en un barrio o suburbio. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué fue el gueto de Varsovia? Fue el mayor gueto judío establecido por Europa por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Fue implantado en el centro de la ciudad a finales de 1940, cuando se construyó el muro y existió hasta que quedó completamente destruido en mayo de 1943 tras el levantamiento judío. Este gueto era un lugar de tránsito hasta el destino final, que no era nada más y nada menos que un exterminio organizado denominado como solución final de la cuestión judía por el ejército alemán. En su época de apogeo albergaba cerca de 450.000 habitantes, que era alrededor del 30% de la población de Varsovia. Y para que os hagáis a la idea, estos 450.000 personas tenían que vivir dentro de una superficie equivalente al 2,4% de la misma ciudad. Una locura. Durante los 3 años de la existencia del gueto, el hambre, las enfermedades y las deportaciones masivas a los campos de concentración exterminio redujeron su población a 50.000 habitantes. Pero, ¿cómo era la vida del gueto durante todos estos años? Para mantener el orden y el sostenimiento de las personas que vivían aquí, existieron organizaciones e instituciones que hacían todo lo posible para paliar las inhumanas condiciones de vida. Los mayores problemas eran el sobrepoblamiento en los hogares, el hambre, las enfermedades y las malas condiciones de trabajo. El Judenrat, que era una organización de judíos dentro del gueto, tomó la iniciativa de albergar un promedio de alojamiento de 7 personas por habitación. Otras organizaciones, como Centos, organizaron cantinas donde daban sopa gratis y otras soluciones para redistribuir los bienes y los alimentos disponibles a los más necesitados. El Judenrat tuvo permiso para organizar 4 escuelas primarias oficiales para los niños del gueto desde primer a tercer grado. Aún así, existía un extenso sistema clandestino creado por los propios judíos y que se encubría como cantinas de sopa. Además, era responsable de los hospitales y los orfanatos en el gueto, aunque estos centros de salud fueron clausurados en 1942 y sus responsables fueron deportados a Treblinka. La vida cultural incluía una prensa diaria, en ocasiones clandestina, escrita en 3 lenguas, el yiddish, el polaco y el hebreo. Se llegaron a dar conciertos de música clásica, ya que no era complicado encontrar expertos en instrumentos de cuerda y excelentes violinistas, así como obras de teatro y exposiciones de arte. Uno de los más notables esfuerzos de preservación cultural fue liderado por Emanuel Ringelblum y su grupo Oneg Shabbat, que recolectó documentos de personas de todas las edades y posiciones para crear una historia social de la vida en el gueto. En total se estima que se obtuvieron cerca de 50.000 documentos históricos, y estos fueron escondidos de los alemanes en 3 lugares separados, y 2 de ellos han sido recuperados, siendo una de las principales fuentes de investigación sobre el gueto de Varsovia. Actualmente se piensa que el tercer rollo de documentos podría estar enterrado bajo el edificio actual de la Embajada de China. Pero entonces, ¿cómo desapareció el gueto de Varsovia si los judíos estaban tan controlados por el ejército alemán? Para poneros en contexto, hemos venido hacia una zona donde quedan algunos edificios que había en el gueto de Varsovia. El 9 de enero de 1943, el comandante de las SS, Heinrich Himmler, visitó el gueto y ordenó la reanudación de las deportaciones. 9 días después, y tras las primeras expulsiones, ocurrió la primera instancia de resistencia armada. Los judíos lograron cierto éxito, logrando detener estas deportaciones a los 4 días del comienzo, y las 2 organizaciones principales de lucha lograron controlar el gueto, construyendo barricadas y defensas para la guerra final. 3 meses después, el 19 de abril de 1943, el ejército alemán llegó con numerosas tropas y, confiados en que los judíos desistirían al verlos como una fuerza superior
superior en número, avanzaron por las calles del gueto. Los partisanos judíos, escondidos en las ventanas y techos de los edificios, empezaron a atacarlos con pistolas, fusiles y explosivos, y los soldados del ejército alemán quedaron expuestos de distintos flancos. En este momento, el ejército alemán tuvo que replegarse sin poder arrestar a un solo judío. Este suceso provocó la ira del comandante Himmler y decidió utilizar todos los medios que fuesen necesarios para arrasar el gueto. Las nuevas tropas del ejército alemán incendiaron todos los edificios del gueto para hacer salir a los judíos que se encontraban escondidos en los búnkeres subterráneos. El ambiente lleno de humo y las malas condiciones para la conservación de los alimentos en los búnkeres provocó que muchos de los judíos murieran directamente escondidos y otros decidieran suicidarse saltando de los edificios en llamas. Nos hemos estado fijando que en todos estos edificios, que solo son dos realmente porque no quedaron más, todos los balazos que hay, mira, aquí se aprecia muchísimo más. Todo esto son balas. Aparte del deterioro del mismo edificio, pero se nota que todos son balas, es que es una locura, que no sé cómo explicarlo. Según los datos del ejército alemán, más de 56.000 judíos fueron capturados en los enfrentamientos y 631 búnkeres fueron destruidos. Alrededor de 13.000 judíos murieron en la lucha y 37.000 fueron deportados a Treblinka. Apenas entre 10.000 y 15.000 judíos consiguieron sobrevivir y fueron escondidos por polacos con identidades falsas. Por otra parte, se estima que murieron o fueron heridos entre 700 y 1.000 soldados alemanes, aunque el general de las SS Jürgen Stroop solo señaló 16 en su informe. Otra cosa que nos ha llamado muchísimo la atención es que en esta calle donde están estos edificios tan antiguos, justo al final podemos encontrar este otro edificio que puede ser perfectamente uno de los edificios más modernos que he visto nunca. Curioso contraste.